Bien, vamos a ir a la Biblia y yo quiero pedirles por favor que vayan conmigo a Gálatas capítulo número 1, versículo 6. ¿Y qué vamos a estar predicando el día de hoy? El mensaje del día de hoy se titula El verdadero evangelio. Así se titula el mensaje del día de hoy, el verdadero evangelio. Qué importante es, queridos hermanos, que nosotros sepamos cuál es el verdadero evangelio. Voy a explicarles por qué. Porque hay muchísimos cristianos que, a pesar del tiempo que tienen de asistir a una iglesia, no saben de qué trata el evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Vean, hay muchísimos cristianos que no se animan a predicarle a otra persona acerca de Jesucristo por una simple razón: no sabe qué decirle. Hay veces que cuando en la iglesia se dice vamos a ir a predicar, hay gente que no quiere ir, no tanto por la pena de acercarse y hablarle a otra persona o lo feo que a veces pasa, que cuando uno quiere acercarse, compartirle a una persona, inmediatamente le responden feo. Eso es secundario, pero en realidad muchas veces el problema del fondo es que la gente no sabe de qué se trata el evangelio y la gente está en completa incapacidad en la iglesia muchísimas veces de poder discernir cuándo se está predicando el verdadero evangelio de Jesucristo y cuándo no. Y esta es la razón por la cual mucha gente cae en sectas, porque le vienen a predicar otro evangelio y no se da cuenta de eso. Y es que es muy importante entender esto. Necesitamos saber cuál es el verdadero evangelio, porque solo el verdadero evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 17, versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también para el gentil. El evangelio es poder para salvación. Pero si yo me invento un nuevo evangelio y le presento a la gente un evangelio que no es el evangelio de los apóstoles, que no es el evangelio verdadero de Jesucristo, las personas que escuchan este falso evangelio realmente se meten en un completo aprieto, porque el verdadero evangelio es el único que salva. Solo el verdadero Jesús, que es el Jesús bíblico, es el Jesús que salva, no el Jesús que yo me invente. Porque hoy en día existen muchísimos relatos de quién fue Jesucristo. Hay gente que quiere decir que solamente fue un maestro sabio, como los judíos más respetuosos los he escuchado decir, Yeshua fue un maestro sabio. He escuchado personas decir que Jesús fue un iluminado más, como fue Buda, como fue Zoroastro, como fue Mahoma. He escuchado gente decir que Jesucristo fue un homosexual porque estuvo siempre rodeado de 12 hombres. ¿Quién es verdaderamente Jesucristo? ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Es un asunto vital, es un asunto de salvación. Y no solo esto, quiero decirles esto, queridos hermanos. ¿Saben ustedes realmente? Esto es triste, que haya personas que no puedan discernir cuando se les predica el verdadero evangelio, porque usar la Biblia cualquiera puede. Todas las sectas usan la Biblia. Que a usted le entreguen una información a su casa y le llegue una revista o algo que tenga que ver con Dios, cualquiera puede. Pero ¿cómo hago yo para saber si yo estoy escuchando el verdadero evangelio de Jesucristo o esta información que tengo es realmente el verdadero evangelio de Jesucristo? Es una pregunta muy importante, y los cristianos a veces tienen 5, 10, 15 años de asistir a la iglesia y no saben de qué trata el evangelio de Jesucristo. Si usted les pidiera que pongan en una hoja, redacte brevemente de qué trata el evangelio de Jesucristo, no sabrían qué escribir, a pesar de tener una fe sincera. Y las consecuencias de esto son muy serias. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, porque en los postreros días muchos se apartarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. ¿Por qué?
Porque sus bases bíblicas eran pésimas. Que no vaya a ser que nos pase como lo del chiste, de que hay un chiste que dice, y seguramente va a ser malo, no creo que les dé risa, ¿verdad? Como todo chiste de pastor, que son bien malos, pero vamos a ver, denme una oportunidad. Es como el chiste del cristiano que iba en un avión y dice que iba durmiendo así con la Biblia abrazado, ¿verdad? Iba durmiendo profundamente y de repente el avión empezó a caer en picada. Y entonces toda la gente del avión empezó a gritar, ¿verdad? Nos vamos a morir, nos vamos a matar, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y la gente gritaba desesperada, ¿verdad? Y de repente vuelven a ver, ¿verdad? Este cristiano que está dormido, no se ha dado cuenta, bien dormido, ¿verdad? Con su Biblia entre brazos, ¿verdad? Y la gente totalmente desesperada. De repente viene uno y dice, yo creo que esta persona es cristiana porque tiene la Biblia, y lo empiezan a sacudir para despertarlo, y él se despierta y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dicen, ¿es usted cristiano? Y él dice, sí, rápido, haga algo, que el avión se va a caer, ore, haga algo. Y entonces dice el chiste que de repente les dijo, pero es que no sé qué hacer, ¿qué quieren que haga? Dice, pero usted es cristiano, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene ir a la iglesia? 10 años, ore, haga algo. Pero ¿qué quieren que haga? ¿Qué es lo que quieren que haga? Y entonces le dice una persona, bueno, haga algo que usted haya visto en la iglesia, lo que le hayan enseñado en la iglesia, haga algo, pero nos vamos a morir si usted no hace algo. Y dice que de repente el hombre se levantó, ¿verdad? Agarró una gorra y pasó por silla, las ofrendas. ¿Quién ocupa un sobre para el diezmo? Las ofrendas. Malo, ¿verdad? Malísimo. Bueno, aunque el chiste sea muy malo, se ríen de lo malo que es. Aunque el chiste sea muy malo, ¿saben ustedes que nos hace reflexionar en que hay gente que tiene 15 años de ir a la iglesia y no está capacitada para predicar la palabra de Dios porque no la entiende? Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente: estoy maravillado de que así tan pronto estéis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez, si alguno anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Pónganme mucha atención a lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Gálatas. Pablo vino y levantó esta iglesia. Y cuando Pablo se fue de esta iglesia, entraron falsos hermanos y empezaron a enseñarles otro evangelio a los Gálatas. Y Pablo les escribe esta carta y les dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto ustedes hayan creído en otro evangelio. No porque haya otro, sino porque hay algunos que lo tergiversan. Pero si aún nosotros o hasta un ángel del cielo les anunciare a ustedes otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia, sea anatema. Y Pablo da esta maldición 2 veces. 2 veces Pablo lanza esta maldición contra el que se atreva a predicar otro evangelio. Pero ¿por qué? ¿Por qué esto tan serio? Déjenme explicarles para que vean que es más serio de lo que ustedes creen. Algunas versiones de la Biblia traducen sea maldito, pero no es la traducción correcta, porque no es lo mismo ser maldito que ser anatema. Quiero explicarles cuál es la diferencia. Ser maldito significa que por causa de lo que la persona ha hecho, una maldición, la persona arrastra una maldición. Pero ser anatema significa convertirse en una maldición en sí mismo. Una persona que empieza a predicar otro evangelio diferente al evangelio de Jesucristo
es una persona que se convierte en maldición en sí misma y se convierte en maldición para las personas que aún desean escucharlo. Quiero pedirle a Samuel que, creo que afuera está el profe Luis, si puede ver, porque creo que está buscando para que lo orientes. Gracias. Se convierte en maldición para sí mismo. Ahora, vean qué interesante esto. Esto ya ha pasado en la historia. En 1986, un hombre llamado John Smith dijo que se le apareció el ángel Moroni, y vean ustedes que levantó una secta que tiene millones de personas en todo el mundo. En el año más o menos 576, a Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel, y vean ustedes que es una religión que supera al cristianismo. Y saben ustedes que lo más irónico de todo es que cuando Mahoma tuvo estas revelaciones, la historia cuenta que él fue a escuchar, a pedir consejo a una mujer cristiana, porque el cristianismo es 6 siglos más antiguo que el Islam, y esta mujer cristiana le dijo: me parece que eres profeta. Vean ustedes el profundo enredo que tenía esta mujer, que no pudo aconsejar bien a esta persona. Hay una maldición para toda aquella persona que se atreva a predicar otro evangelio diferente al evangelio de Jesucristo. Pero déjenme decirles 3 características del evangelio de Cristo. Primero, 3 características, porque hoy vamos a aprender 2 cosas. Vamos a aprender 3 características del evangelio de Cristo, y vamos a aprender que el evangelio verdadero de Jesucristo tiene que ver con 7 verdades. Es muy importante el mensaje de hoy, porque vas a aprender 3 cosas acerca del evangelio de Jesús y vas a aprender las 7 verdades del evangelio de Cristo, y esto te va a dar la capacidad de poder compartir el evangelio a cualquier persona, o te va a dar las herramientas para saber cuando se te predica un evangelio distinto. En primer lugar, el evangelio no estaba predicado en el Antiguo Testamento. El evangelio está prometido en el Antiguo Testamento, pero no estaba predicado en el Antiguo Testamento. Primera verdad. Vamos por favor rápidamente a Romanos capítulo número 3. Romanos capítulo número 3. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay gente que quiere insinuar que ya la nación de Israel conocía el evangelio que estaba en el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué personas dicen esto? Porque quieren poner la revelación del Antiguo Testamento por encima del Nuevo Testamento. El evangelio de Jesucristo no estaba predicado en el Antiguo Testamento, estaba prometido en el Antiguo Testamento, pero no predicado. Vean lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Apartado para qué? Para el evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Ahí está claro, primera característica del evangelio. Los profetas hebreos lo prometieron, pero no lo predicaron. ¿Dónde estaba prometido el Antiguo Testamento? ¿Dónde estaba prometido el evangelio en el Antiguo Testamento? No los voy a leer los pasajes para no hacerlos largo, pero el mejor pasaje en donde usted puede encontrar dónde estaba prometido el evangelio es en Isaías 61:1. El espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas. Ahí está el evangelio de Jesucristo. Me ha ungido para predicar buenas noticias, que es de hecho la palabra evangelio, en griego evangelion, buenas noticias. Ahí está en el libro de Isaías, que se considera el quinto evangelio o el evangelio del Antiguo Testamento, algunos teólogos lo llaman. En el libro de Isaías estaba prometido que algún día vendría el evangelio. Entonces, si a usted le quieren construir el evangelio
desde el Antiguo Testamento se está exponiendo ante un falso evangelio, porque el evangelio solo está en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 1, versículo 1, segunda verdad del evangelio. El evangelio es completamente cristocéntrico. El evangelio es cristocéntrico. El evangelio no es israelcéntrico. Que esta es la idolatría del siglo XXI de la iglesia evangélica, la nación de Israel. Porque cada iglesia lidia con su propio tipo de idolatría. Algunas iglesias tienen que ver con, lo digo con mucho respeto, con el tema de la Virgen, con el tema de los santos. Algunas otras iglesias tienen que ver con el tema de los superapóstoles, el tema de los superpastores, pero hay otras iglesias que presentan en el centro del evangelio a Israel. Y el evangelio no es israelcéntrico, ni toracéntrico, ni apostolcéntrico, es cristocéntrico. Vean cómo comienza Marcos 1:1, que fue el primer evangelio en ser predicado. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: principio del evangelio de Israel. No dice eso, ¿verdad? Principio del evangelio del dinero. Tampoco dice eso. Principio del evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio, ¿qué es el evangelio? Es todo lo que tenga que ver con Jesús, desde su nacimiento, desde la anunciación, desde el no temas, María, llena eres de gracia, hasta el niño Jesús estuvo en el templo y creció y se dio a conocer y estuvo en la cruz y murió. Todo lo que tenga que ver con Jesús es el evangelio. Y tercera característica del evangelio: el evangelio es de gracia. Es de gracia. ¿Y saben ustedes qué significa que el evangelio es de la gracia? Que no lo vayan a malinterpretar con estas dos cosas. Cuando decimos que el evangelio es de la gracia, estamos diciendo lo siguiente: no estamos diciendo que es el evangelio de la alcahuetería. No estamos diciendo que es el evangelio que no tiene ningún problema con el pecado. Vaya, adultere, de por sí estamos en la gracia. Vaya, fornique, estamos en la gracia. Róbese un chocolate del supermercado, estamos en gracia. Porque esto fue lo que algunos perversos quisieron hacer con el evangelio de Pablo. Cuando Pablo lo predicó, Romanos capítulo 3, dice Pablo que como algunos nos calumnian, hagamos males para que abunde la gracia. O pecaremos, pequemos para que la gracia abunde. De ninguna manera. Hay personas que creen de esta forma, que han enseñado de esta forma. De ahí, si el evangelio es de gracia, entre más pecado haya, de ahí pequemos más para que haya más gracia. No está escrito que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es una perversión del evangelio de la gracia. Y en segundo lugar, cuando estamos diciendo que el evangelio es de gracia, bueno, no es el evangelio de la alcahuetería, pero tampoco es el evangelio del legalismo. ¿Qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 1? Hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle considerándote a ti mismo, no sea que caigas en la misma situación. Ese es el evangelio de la gracia. Déjenme decirles qué es el evangelio de la gracia en palabras sencillas. ¿Saben ustedes de qué trata el evangelio de la gracia? De que cuando nosotros estamos hasta aquí, hasta el cuello de pecado, Dios nos ofrece que si nos arrepentimos y creemos en su Hijo Jesucristo, Él nos perdonará. Ese es el evangelio de la gracia. Es un evangelio que siempre que tú te arrepientas y pongas tu esperanza en Cristo, trae perdón y liberación. Ese es el evangelio de la gracia. Y cuando nosotros no entendemos que esto es el evangelio de la gracia, y hay muchísimos cristianos que no lo entienden, porque ¿qué pasa cuando un cristiano peca?
¿O somos todos querubines y serafines y no quebramos pero ni un plato? Por supuesto que los cristianos pecan. Primera de Juan dice, hermanos míos, dice, si alguno de vosotros pecare, está tomando la consideración de que los cristianos pecan, sepan que tienen a quien les defienda, Jesucristo vuestro abogado. Cuando un cristiano no sabe qué hacer con el tema del pecado, pueden solo pasar tres cosas. Número uno, se aparta del Señor. Se aparta del Señor porque cree que su pecado lo hace indigno. Número dos, si un cristiano no sabe cómo tratar con el tema del pecado, lo otro que puede ocurrir es que por vergüenza oculte su pecado y esté viviendo en pecado por mucho tiempo sin confesarlo y sin pedir ayuda, porque no entiende el evangelio de la gracia. Y número tres, hay algunos cristianos que pecaron y entran en frustración y dicen, ya para qué, ya me monté en la carreta, y empiezan a pecar deliberadamente y descaradamente. Son tres situaciones que pueden pasar con el evangelio, con las consecuencias del pecado cuando no se entiende el evangelio de la gracia. Pero yo quiero decirles algo por aquí de experiencia propia. En los 18 años que yo tengo de ser cristiano, yo he pasado por momentos en donde yo mismo me he sorprendido de mi nivel de santificación, leyendo la Biblia, orando, ayunando, portándome varonilmente contra la tentación del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo cristiano que ustedes puedan imaginarse, yo he tenido periodos de caminar así por meses, pero también he tenido periodos en mi vida cristiana donde yo mismo me he cuestionado muchas veces y han sido periodos de carnalidad y de mundanidad. Pero quieren que les diga algo y se los digo con todo mi corazón y estoy siendo transparente con ustedes. Los peores momentos en los que yo he vivido en mi vida cristiana y me he alejado del Señor y me he apartado y he caminado de forma torcida y me he desviado de la senda correcta, saben que le he dicho esto al Señor, se lo digo con todo mi corazón y no le estoy mintiendo. Yo le he dicho, Señor, en este momento de mi vida donde ha abundado el pecado en mi vida, por favor que abunde en ti tu gracia sobre mí. Esa ha sido mi oración y yo he sentido donde la gracia de Dios me ha levantado y me ha hecho libre. Ese es el evangelio de la gracia. Donde cuando yo me he equivocado, cuando yo he hecho lo malo, es donde he entendido, Señor, aquí donde en este lapso de mi vida, donde ha abundado el pecado, que sobreabunde tu gracia, pero no para seguir pecando más y que siga sobreabundando la gracia, sino para que realmente esa gracia de Dios me acerque de nuevo a Él. Ese es el evangelio de la gracia. Es un evangelio hermoso, donde cuando Pablo le predicó a los atenienses el evangelio por primera vez, vio la ciudad de Atenas llena de imágenes. Había imágenes a Zeus, Poseidón, todos los dioses griegos que ustedes se puedan imaginar. Y eran tan religiosos que encontraron un templo que decía, y al Dios no conocido, por si se les escapaba alguno. Porque realmente ese templo decía a todos los dioses de África y decía que eran todos los dioses que habían. Y al Dios no conocido, por si se les escapaba uno. Estaban sumergidos en idolatría. Y llega Pablo y les predica el evangelio en Hechos capítulo número 17 y les dice, Dios... Es más, vean, vamos rápidamente para que vean lo que Pablo dice. Es el evangelio de la gracia, es impresionante. Hechos capítulo número 17. Vean lo que dice la Biblia. Pablo va a dejar claro que la idolatría de Atenas es terrible. Hechos 17:29 dice, siendo pues linaje de Dios,
No debemos suponer que la divinidad es semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte e imaginación de hombres, porque Atenas estaba llena de imágenes de oro, plata, piedras, esculturas artísticas y de imaginación de hombre. Pablo les dice, no piensen que la divinidad es semejante a esto, pues Dios pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Ese es el evangelio de la gracia. La ciudad estaba condenada, la ciudad estaba sumergida en idolatría, pero la buena noticia era esta: Dios está pasando por alto los tiempos de su ignorancia y ahora les dice a ustedes que se arrepientan. Vamos por favor rápidamente a Hechos capítulo número 10 para que veamos las 7 verdades del evangelio, y con esto vamos a terminar. Vuelvo a repetir, el evangelio tiene 3 características. Es un evangelio que está predicado en el Nuevo Testamento. Número 2, trata acerca de Jesucristo. Y número 3, es de gracia. Pero ¿cuáles son las 7 verdades del evangelio de Jesucristo? Estas. Hechos capítulo número 10, versículo 34 al 43. Pónganme mucha atención. Ustedes y yo tenemos que aprender a ser discípulos de Jesucristo. ¿Quién de los que estamos acá, si somos cristianos, no estamos en el deber de compartir del evangelio de alguna u otra forma? Cualquiera de nosotros, como cristianos, estamos expuestos a que en cualquier momento Dios nos ofrezca una oportunidad para predicarle el evangelio a alguien. ¿Qué le dirías? Si ustedes estudian con lupa Hechos capítulo 10 del 34 al 43, van a ver que el evangelio trata de 7 verdades. Y pónganme mucha atención. En las otras predicaciones expositivas y exhaustivas del evangelio que encontramos en la Biblia, Hechos capítulo 2, Pedro predica el evangelio a los judíos y se convierte en 3,000. Hechos capítulo número 3, Pedro predica el evangelio a los judíos y se convierte en 5,000. Hechos capítulo número 17, Pablo predica el evangelio a los atenienses y varios se convierten. En estos discursos teológicos del evangelio vamos a encontrar que las 7 verdades que estamos a punto de ver en este discurso de Pedro también están en esas predicaciones. Es profundo. Y vamos a leer para que vean de qué trata el evangelio. A Pedro, que es un judío, Dios le ofrece la oportunidad de por primera vez predicarle a los gentiles. Pedro tuvo un sueño, una visión. Este es el contexto. Él está en la casa de un hombre, ¿verdad? Y ve un lienzo que baja y hay reptiles y animales inmundos según la ley, y Dios le dice: levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro contesta: no, Señor, porque nunca he probado nada inmundo. No llames inmundo tú lo que yo he santificado. Dios estaba enseñándole a Pedro que él también estaba santificando a los gentiles. Y cuando Pedro llega a la casa de estos gentiles, a la casa de Cornelio, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice estas 7 verdades. Versículo 34. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros sabéis la noticia divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan. Respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios con el Espíritu Santo y poder, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgando de un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de entre los muertos y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que Él es juez de vivos y muertos, designado por Dios. De este dan testimonio los profetas. Todo el que cree en Él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. ¿Sabe qué estamos leyendo? Una predicación. Y vean lo que pasa en el versículo 44. Juzguen ustedes si este no es el verdadero evangelio de Jesucristo, que vean lo que dice el versículo 44. Aún estaba Pedro hablando estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto le rogaron quedarse algunos días. Estaba predicándole Pedro a los gentiles con los judíos mesiánicos, y de repente el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y los fieles de la circuncisión se sorprendieron de que también el don de la salvación y el don del Espíritu Santo era para nosotros los gentiles. ¿Qué fue lo que les dijo Pedro en resumidas cuentas? Versículo número 34. En primer lugar, Dios no hace acepción de personas. Esta es la primera verdad del Evangelio. El Evangelio es para todas las naciones, no solo para Israel. Primera verdad del Evangelio. El Evangelio es para el pobre y para el rico. El Evangelio es para toda etnia, africano, anglosajón, latino, hebreo. El Evangelio es para hombres y mujeres. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para cualquier persona. Número 1. Segunda verdad del Evangelio, versículo número 33. Él es Señor de todos. El verdadero evangelio de Jesucristo presenta esta segunda verdad: Cristo es el Señor. Todo verdadero evangelio presentará siempre a Cristo como el Señor. Número 3, versículo 38. Fue ungido con el Espíritu Santo y poder, y anduvo sanando a los oprimidos por el diablo. Número 3, Cristo puede liberar a las personas del lazo que tiene el diablo sobre ellos. Número 3, el Evangelio de Cristo es un evangelio de libertad. Trae libertad para el cautivo y el que está esclavizado. El Evangelio de Cristo es el único que puede sanar mi corazón para que una persona adúltera se convierta al Señor de todo corazón y renuncie a ese pecado. El Evangelio de Cristo es el único que tiene poder para librarme de la avaricia. El Evangelio de Cristo es el único que tiene poder para librarme de la inmoralidad sexual. El Evangelio de Cristo libera a los cautivos. Es el único que tiene poder para liberar a las personas del homosexualismo. Es el único que tiene poder para quitar de nuestro corazón el machismo. El Evangelio de Cristo libera de las acechanzas del diablo sobre nuestra vida. Cuarta verdad del Evangelio, versículo número 39. Cristo fue crucificado por nuestros pecados.
El Evangelio de Cristo siempre presentará a Jesucristo crucificado. Pablo dijo, predicamos a Jesucristo y este crucificado. Quinta verdad del Evangelio: Jesucristo se levantó de entre los muertos. Jesucristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Sexta verdad del Evangelio: Jesucristo es juez de vivos y de muertos. Y séptima verdad del Evangelio: todo el que crea en Jesús recibirá liberación de pecados. El Evangelio de Jesucristo no es difícil de entender. El Evangelio de Jesucristo no hay que armarlo a pedazos, y un pasajito aquí Jeremías, y vamos un pasajito allá Génesis, y vamos aquí Apocalipsis. No, el Evangelio de Cristo está aquí predicado con toda transparencia y con toda sencillez. Y yo quiero terminar con esto. Este Evangelio de Jesucristo es ese poder que Dios tiene para traer salvación. ¿Qué tanto estás tú presentando este Evangelio a tu familia? Miren, yo tengo familia que yo tengo años de estar predicándole y hablándole del Señor y mandándole mensajes y motivándolos y diciéndoles aquí, y no me canso. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tú presentas el Evangelio a la gente de tu trabajo? ¿Tú presentas el Evangelio a la gente de tu barrio, a la gente de tu hogar, de tu familia? ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Qué estás haciendo por tu primo que está en drogas? ¿Qué estás haciendo por tu prima que quedó embarazada, soltera? ¿Qué estás haciendo con este poder que Dios nos ha dado? Miren, yo lo digo con toda humildad, pero lo voy a decir con autoridad. Toda la gloria es para Jesús. Pero no estoy hablando paja en este lugar. Yo siempre que esté en algún lugar, de alguna u otra manera, predico el Evangelio de Jesucristo. Y aquí está la evidencia. Este muchacho que está acá, Marcelo, fue estudiante mío cuando estuve en el otro colegio. En esta iglesia hay muchos estudiantes que vienen a este lugar y que creyeron en el Señor en el colegio que yo ahora me congrego. Mi vecina hace poco recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia pecado y de juicio. A Él sea la gloria al Señor. Somos simplemente vasos de barros, pero somos sus vasos. Todos los cristianos tenemos que comenzar a ser influyentes en el lugar donde estemos. Conviértase a ti y no te conviertas tú a ellos. No puede ser posible que si tú estás en un lugar rodeado de personas que son inconversas, ahora a ti te den risa los chistes vulgares, a ti te den risa los chistes obscenos y hasta tú cuentes ahora los mismos. Cuando yo trabajé en el otro colegio y en las reuniones de profesores empezaban a hablar de chistes y empezaban a hablar de sexo y empezaban a hablar de cosas inmorales, yo me levantaba de la mesa aunque se enojaran conmigo. Pero hemos perdido completamente influencia. La gente de la casa, muchas veces el vecino que vive a la par de nosotros, ni siquiera sabe que somos cristianos. ¿Dónde está la influencia que deberíamos tener? ¿Qué pasó con la pasión que tuvo la iglesia primitiva en tu corazón? ¿Cuándo fue que dejamos de brillar? ¿Cuándo fue que dejamos de ser luz, sal en esta tierra por el amor de Dios? El Evangelio es poder de Dios para salvación.
No dejemos de predicarlo. Mientras estemos en esta tierra, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Pablo dijo a los corintios: como a embajadores de Cristo os rogamos, reconciliaos con Cristo. Iglesia, despertemos. Iglesia, no permitamos que el enemigo nos robe la bendición de presentar el evangelio. Yo quiero decirles esto: no hay nada más bello, no hay nada más hermoso, más que traiga más alegría al corazón de un creyente cuando uno gana a alguien para Cristo. ¿O no? Cuando alguien llora y acepta al Señor y Dios te usa, qué gozo más grande entra a nuestro corazón. Yo sé que hay algunos de ustedes que han ganado personas para Cristo, y tal vez hay alguno aquí que nunca, o los que nos están escuchando por el Facebook, que nunca han ganado un alma para Cristo. Oren, estudien las Escrituras y pídanle al Señor que los use. Y yo les puedo garantizar que esa alegría que trae de un alma para Cristo es mayor que la alegría que le trajo a los sapricistas que Saprissa quedara de campeón. Si usted gritó y gozó, ¿verdad? No soy nada, no soy chicha ni limonada, pero me sorprendió ver que Saprissa le ganara el campeonato con más de 20 puntos abajo. Y si a usted eso le trajo gozo como sapricista, ¿cuánto gozo más no te traerá que ganes a alguien para Cristo? Yo quiero invitarlos a que se pongan de pie, queridos santos de Dios.